Para entender lo que es la epigenética, te tengo que explicar un poquito de lo que es la genética. Bien, entonces tomemos en cuenta el momento en que se produce la fecundación, cuando el óvulo se va a conectar o se va a mezclar con la información genética que contiene el espermatozoide. Momento en que el óvulo y el espermatozoide se combinan, se va a formar un nuevo ADN, distinto al de la mamá y del papá. Y este ADN, que es la información genética que nosotros heredamos, se encuentra dentro del núcleo de cada una de las células de nuestro cuerpo. Para que entiendas lo que es el ADN, tendría que decirte que es como una biblioteca. Es una biblioteca enorme donde encuentras miles de libros que contienen toda la información necesaria para construir cada una de las estructuras que componen un ser humano. Es decir, vamos a leer una fracción de un libro, como sacar una receta de un libro, y esta receta va a ir a formar, por decirte, el corazón. Otra receta va a formar el hígado. No se lee toda la información, no se van a leer los miles de libros que están contenidos dentro del ADN, se van a leer los escogidos. Pero no solo se va a leer la información que te lleve a la conformación de una estructura, sino que también tienes información o recetas, si podemos utilizar esa analogía, para cómo va a funcionar ese órgano. Entonces, imagínate, tiene que ser tan exacta la lectura para que se forme un órgano estructuralmente adecuado y tan exacta la lectura para que ese órgano funcione en forma adecuada. Es como si tuvieras construido una empresa y la empresa, la estructura, puertas, techos, ventanas y todas las estructuras, la estructura física sería una lectura, una fracción del ADN y otra lectura de cómo va a funcionar esa empresa hasta un producto final. Eso es genética. Y eso está determinado, es lo que heredamos de nuestros padres. Lo interesante y que se ha empezado a estudiar a partir de más o menos la década de los 70, 80 del siglo pasado, en el siglo XX, es la influencia que tiene el medio ambiente sobre la lectura de ese código genético. Esa es la epigenética, es la acción que tiene el medio ambiente sobre la lectura del código genético. No lo va a alterar, o sea, no va a alterar el ADN, no va a cambiar la base estructural del ADN, pero es como una suerte de qué va a leerse y cómo se va a leer. Es algo que en algunos textos vas a encontrar, pone candados y abre candados, es decir, permite que se lea cierta información y impide que se lea cierta información. Esa acción del medio ambiente sobre la lectura del código genético es un problema, o sea, es algo tan grande que nosotros no sabemos todo lo que nosotros tenemos en el medio ambiente que puede influenciar en cómo se va a leer ese código y las alteraciones que pueda traer. Entonces, si vamos al periodo del desarrollo del sistema nervioso, que es el que nos interesa, el sistema nervioso se empieza a formar 21 días después de la fecundación. Cuando se ha unido el óvulo y el espermatozoide, 21 días después va a iniciarse a formar el sistema nervioso. Ahora, imagínate todo lo que en el medio ambiente que rodea a una persona puede interferir en que ese sistema nervioso se vaya desarrollando adecuadamente. Bien, y ahí podemos hablar de muchos factores ambientales, como el más importante, el estrés. O sea, durante el embarazo en sí ya es una situación de estrés para la mujer. Ya de hecho, una mujer embarazada ya va a cursar con un grado de estrés durante todo el embarazo, pero eso incrementa en el estrés con un embarazo no deseado, con problemas familiares, problemas económicos, problemas de pareja. Todo eso va a aumentar el estrés que esa mamá puede estar sosteniendo, o sea, puede estar manteniendo durante todo el embarazo. Cualquiera diría, pero no importa, es la mamá la que sufre el estrés, no va a perjudicar al bebé, pero sí va a perjudicar al bebé. O sea, el cortisol que la mamá está produciendo durante esos estados de estrés, que lastimosamente en una situación así pueden ser continuos, durante los 9 meses o 6 meses o 8, no sé cuánto tiempo puede ser el estrés, ese cortisol va a atravesar la barrera de la placenta y va a afectar al bebé. O sea, va a alterar en el producto el eje hipotalámico hipófisis adrenal. ¿Qué quiere decir eso? Que el bebé va a tener una hiperreacción a situaciones de estrés. Entonces, lo que vas a tener es un bebé o un adulto, un adolescente que no maneje adecuadamente el estrés. Entonces, la idea de hablar de epigenética es saber que hay factores ambientales que pueden cambiar o alterar la lectura del código genético del ADN, pero que se van a ver a largo plazo. Bien, y uno de esos es el estrés. Otro factor importante sería la alimentación.
Bien, y esto se ha venido estudiando a raíz de la hambruna que sufrió Holanda en la Segunda Guerra Mundial. Holanda en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial fue sitiada por los alemanes y no dejaron entrar alimentos a la población y también destruyeron los pocos silos, digamos, de comida que tenían ahí. Entonces se dice que durante más o menos el tiempo que duró el sitio que hicieron los alemanes, había muchas personas que sobrevivieron con 700 calorías al día. O sea, lo normal en una persona es 1800 a 2500, pero hubo gente que tuvo que sobrevivir con 700 calorías al día. De hecho, la historia te dice que hay gente que ha sobrevivido comiendo tulipanes o flores. Entonces, en esa época, en esa población, obviamente hubo gente que se embarazó. Y años después, como en Europa tienen un sistema de salud tan bien controlado, un sistema muy bueno, tienen la historia clínica de todos sus pobladores. Entonces vieron que esas personas que habían nacido en esa época, cuando llegaron alrededor de los 50, 55 años, se dispararon patologías como la diabetes tipo 2 y procesos de hipertensión. Entonces, como no era normal que en una población X, digamos, se hiciera un pico de este tipo de patologías, empezaron a estudiar cuál había sido el agente causal o lo que ellos compartían en común. Y justamente había sido la restricción calórica que habían sufrido estas personas durante el embarazo que sus mamás habían tenido. Entonces, también la escasez de alimento o vivir etapas estresantes como la que te dije van a hacer que esta lectura del código genético cambie. ¿Cierto? El problema es que a veces no nos damos cuenta de qué factores qué factores nos están rodeando y cómo nos están agrediendo. Por ejemplo, el hecho de que una mamá fume durante el embarazo, la nicotina del cigarro, que una mamá consuma bebidas alcohólicas durante el embarazo. El alcohol produce aldehídos y los aldehídos van a alterar el ciclo del sueño del bebé. Entonces, alterar el ciclo del sueño en el bebé, especialmente en las últimas 2 semanas de embarazo, altera algo que se llama como sinaptogénesis, que es la conexión entre neuronas que se tiene que dar, lo cual va a hacer que este producto nazca ya o venga a este planeta con un problema de aprendizaje. Entonces, esa es la importancia de la epigenética, ¿no? Algo también interesante, otro ejemplo que se puede dar de la epigenética, por ejemplo, la tendencia a la obesidad, ¿bien? La madre, hay muchas personas que te dicen que cuando estás embarazada tienes que comer por 2 o por 3 personas, ¿no? Y que tienen que subir mucho de peso. Eso es muy malo. Tienes que subir en un rango específico de kilos por embarazo, de 7 a 11 kilos es lo que más o menos se maneja. Ese es el rango de subida de peso, pero no es importante cuánto subes, pero también es importante qué tipo de comida es la que tú estás ingiriendo durante el proceso del embarazo. Hay muchas personas que les gusta la comida que es la comida chatarra, o sea, fritos, Coca-Cola, dulces, y mientras más coma de eso, más aumento de peso. El problema es que evolutivamente, y esto es un solo gen, ¿vale? Que se ha estudiado, pero evolutivamente, cuando nosotros éramos cazadores-recolectores, en la época de nuestros ancestros, nosotros no teníamos la oportunidad, digamos, de comer carne o cazar un tigre dientes de sable cada vez. Entonces, cuando estos grupos de cazadores-recolectores podían cazar un tigre dientes de sable, podían comer un montón de carne y comían gran cantidad de comida. Pero el resto del tiempo no había esa cantidad de comida, entonces sobrevivían con frutos o plantas. Entonces se activó en nuestro proceso, en nuestra genética, en nuestro código del ADN, un gen, y este gen hacía que cuando tengamos comida, esta comida se almacene en nuestro cuerpo. Bien, para cuando no haya comida, servir de esa reserva, digamos, que teníamos. El problema con las mamás cuando están embarazadas y suben mucho de peso, especialmente con comida chatarra, es que este gen que estaba dormido se activa. ¿Por qué? Porque este gen dice, me están dando tanta comida en este momento que puede ser que después no haya comida. Entonces, lo que va a venir a este planeta, a este mundo, es un bebé con una tendencia a la obesidad muy interesante. Entonces, todos conocemos personas que dicen como una lechuga y subo 1 kilo. Y hay otras personas que pueden comerse tarros y tarros de helado y no suben de peso. ¿Cuál es el posible origen de eso? Es este gen que en este momento del embarazo se ha activado. Bien, y ese gen se puede heredar. O sea, hay lo que se llama la herencia transgenética.
¿ya? Transepigenética, que son características que tú activas en los genes por el medio ambiente y que se pueden heredar a tus siguientes generaciones, ¿no? Hay muchos ejemplos que se pueden dar. Por ejemplo, si tú tienes embarazo, tienes contacto con órganos fosforados o tienes contacto con plomo durante el embarazo o tienes ausencia, por ejemplo, del famoso ácido fólico durante el embarazo, van a generar alteraciones en la lectura de este código genético que se pueden o no leer e incluso pueden dar alteraciones que son en la estructura, ¿no? Por ejemplo, si te falta ácido fólico en la dieta, que el ácido fólico está presente en cierto tipo de alimentos que generalmente se encuentran en países que tienen costa, pero en países que no tenemos costa, no tenemos en gran cantidad el ácido fólico. No es nuestra costumbre en nuestras dietas que tenemos consumir grandes cantidades de ácido fólico. Por lo tanto, el bebé puede nacer con una alteración en la conformación de las vértebras que no se llegan a unir y van a dar lo que se conoce como docele, mielomeningocele o espina bífida, ¿no? ¿Cómo se arregla eso? Porque es una cuestión de qué es lo que de qué te estás alimentando. Pues por políticas de salud pública lo que ha hecho en los gobiernos es enriquecer la harina. La harina viene enriquecida con hierro y ácido fólico. Entonces, el alimento que más consumimos, que es el pan, ya viene con una cantidad de ácido fólico que puede hacer que no se presente esta patología, ¿no? Entonces, como ven, al cambiar el medio ambiente, y es lo que estudia la epigenética, son los mecanismos medioambientales que pueden hacer que se lea cierta información y dejar que no se lea cierta información, ¿no? Esto lo que te he dicho es durante el embarazo, pero desde que naces, toda tu vida, la epigenética siempre va a estar presente en ti. Por ejemplo, todo lo que tú comes, el tipo de alimentos que tú consumes, determinan, como les había dicho en un anterior podcast, el tipo de microbiota que vas a tener. Y esto va a determinar ciertas funciones, no solo en el cerebro, sino en todo tu organismo, ¿no? Una vez que cambias la epigenética, cambias, digamos, tus alimentos, vas a cambiar también el microbioma, vas a cambiar la microbiota. Y eso va a hacer que estos factores o el modo en el que tú estabas viviendo, el modo en que estabas desarrollando tus capacidades va a cambiar. El estrés, por ejemplo, no puede ser que hayas tenido un embarazo normal, pero puede ser que por alguna razón el niño viva en un ambiente que es totalmente tóxico, especialmente en los primeros años de vida. Un estrés, hay estrés que es agudo, que es el estrés que dura muy poquito tiempo y el cual activa en tu cuerpo la capacidad de huida o de pelea, que eso es algo que evolutivamente te favorece y te permite sobrevivir. Pero un estrés, digamos, que dure por mucho tiempo, aunque sea bajo, pero que te mantenga en estrés por mucho tiempo, altera este eje que te dije, hipotálamo, hipófisis, adrenal, y el cortisol que se empieza a secretar tiene un impacto en todos los órganos de tu cuerpo y también en el cerebro. Lo que sucede en el cerebro es que va a inhibir la sinaptogénesis, va a inhibir la formación de nuevas neuronas, la neurogénesis, va a retraer dendritas. Por lo tanto, este niño que estaba viviendo en un ambiente tóxico con mucha violencia, te va a dar que va a generar un adolescente, un adulto con limitación en el aprendizaje, ¿no? Y también, no solo limitación en el aprendizaje, sino también va a generar un adulto que tenga una baja tolerancia al estrés y mal manejo de procesos de ansiedad. ¿Por qué? Porque ha hiperactivado centros en tu cerebro que van a ayudar a que todo lo que tú está a tu alrededor lo veas como una situación de alerta. Es como si vivieras en alerta toda tu vida, ¿no? Y ahora solo piensa en vivir en alerta en toda tu vida, ¿cuánta energía tuya desgastas o consumes por vivir así? Tus reacciones van a ser súper alteradas, ¿no? Porque vas a ser de las personas a quienes les chocas en la calle y hacen un escándalo, ¿no? Te quieren ya asaltar, digamos, te quieren pegar. O tus reacciones por algo muy pequeño van a ser totalmente desproporcionadas. Entonces, esa falta de regulación de tus impulsos, esa falta de regulación de tu estado emocional incluso, está manejado por esta alteración, ¿no? Entonces, son muchos factores que se pueden dar. La comida, el momento, cómo vives, lo que tú consumes, todo va a ir a afectar en todo el largo de tu vida, en todo ese continuo de vida, pueden afectar tu lectura, digamos, del ADN. Incluso aquellos que se conocen como traumas familiares.
o secretos familiares. Hay un estudio que ha salido hace poco de los secretos familiares, ¿no? De cómo un secreto, un trauma que había sufrido una persona podía heredarse por medio de la epigenética a sus generaciones futuras. Y hay algo bien interesante que se habla de que una mujer, digamos, que ha sufrido un acto muy violento, ¿ya? No lo va a heredar a la generación siguiente, sino va a saltar a la generación que sería, digamos, la nieta, ¿no? Que la nieta generalmente o posiblemente vuelva a sufrir lo mismo que la primera persona a sufrir. Entonces, aparentemente esta epigenética que es lo que estamos hablando de estos traumas, se pueden heredar varias generaciones. ¿Cuántas generaciones tengo que pasar para arreglar esto? 4, de 3 a 4 generaciones y puedo cambiar esta epigenética, porque lo que tú estás activando de tu código genético, activado o desactivado, ya se va a pasar a la generación que viene y esa generación ya lo tiene activado, ya tiene activados esos genes o están limitados o silenciados esos genes. Por lo tanto, esa cadena va a seguir hasta que también alteres tu entorno, cambies tu entorno, porque es lo bonito de la epigenética, que la puedes cambiar siempre y cuando cambies el medio ambiente. El código genético no se cambia, o sea, el ADN como tal no se va a cambiar, pero lo que va a pasar es que la epigenética es como el que le permite o le da el permiso ya para que se lea o no se lea una información, o se lea mucho desinformación, o se lea poco desinformación, ¿bien? Entonces sí puedo cambiar. Si cambio y vivo con buenas costumbres y cambio hábitos nocivos, puedo cambiar mi epigenética, ¿no? O sea, la epigenética tiene que ver con todos los procesos de tu organismo, aquellos que no están determinados por el código genético y que sí pueden ser plausibles a que cambien por acción del medio ambiente. Entre los factores medioambientales hemos hablado de todo lo que es malo para el cerebro, ¿no? O para el organismo, de aquello que lo puede alterar. Pero también hay factores ambientales que pueden favorecer un buen desarrollo. El dormir bien, el comer bien, el hacer ejercicio, el evitar el consumo de sustancias tóxicas, el evitar estar en zonas donde haya contaminación. Todo aquello que tú puedes cambiar de hábitos pueden mejorar esta epigenética. Incluso el hecho de que tengas tú un mal proceso o baja tolerancia al estrés o mal manejo de la ansiedad. Cuando haces terapia, puedes generar herramientas que te permitan ayudar a manejar el estrés y la ansiedad. Por ejemplo, algo que a mucha gente todavía no le agrada, la meditación. La meditación se ha visto que ayuda a bajar el cortisol, mejora los procesos ya a nivel metabólico de tu cuerpo. Pero también cuando meditas respiras y la respiración se ha visto que es súper importante para el funcionamiento del cerebro. ¿Por qué? Porque va a hacer que las ondas cerebrales que tú tienes en tu cerebro ya se compaginen, por decirte, o sea, ayuda a que tú relajes también toda esa actividad cerebral que tienes. Y en un estudio que se ha hecho, una persona que medita por mucho tiempo se ha visto que aumenta el espesor del lóbulo frontal. Entonces, si aumenta el espesor del lóbulo frontal, lo que sucede es que aumenta tu capacidad para controlar las áreas posteriores de tu cerebro. Si yo tengo un buen lóbulo frontal en el espesor que tiene que tener de neuronas y un lóbulo frontal maduro, significa que el gerente de mi cerebro, el CEO de mi cerebro, puede controlar impulsos, ¿ya? Puede controlar adicciones, puede ser más racional en el momento de tomar determinado tipo de decisiones encaminadas hacia un objetivo. Entonces, todo lo que son las funciones ejecutivas se vendrían facilitadas o tendrían una ganancia si tú haces meditación. El control de la respiración es vital y la relación es básicamente directa entre saber controlar la respiración y el efecto que tiene sobre lo que es el cerebro y especialmente del lóbulo frontal. No hay determinismos, ¿bien? Hay muy pocos determinismos en genética y menos todavía en epigenética. En genética, un determinismo sería tu grupo sanguíneo. O sea, tú naces con un tipo de grupo sanguíneo, eres A, B o O, y un factor RH positivo o negativo, y durante toda tu vida no lo puedes cambiar. Eso es un determinismo, algo que no puedes cambiar, ¿vale? El resto son miles de caminos que se pueden dar.
o sea, depende de los factores ambientales, como en este caso que estamos hablando de epigenética, que esos caminos se abran o se cierren. Un ambiente tóxico, si fuéramos deterministas, generaría, digamos, una persona con agresividad, una persona con tendencia a la delincuencia, por decirte. Pero es que no solo es el ambiente grande, el macro, el que va a tener que ver con el desarrollo de esa persona, va a depender también de la parte micro, del núcleo familiar, ¿no? Entonces, puede ser que tengas redes de apoyo dentro de la misma comunidad. Vives en un ambiente súper tóxico, en un barrio muy complicado, por decirte, de una ciudad, pero tienes un núcleo familiar que es positivo, que es bueno. Ni siquiera las dos personas o tres del núcleo familiar, basta con una que sea un ejemplo, ¿vale? Tienes una red de apoyo de un club familiar o un club, no sé, pues como el Inca o alguna cosa que sea de jóvenes, tienes una iglesia, ya sea de la religión que tú quieras, tienes un colegio, entonces tienes núcleos de apoyo que van a determinar el desarrollo de esa persona. Entonces hay muchos factores que pueden jugar a favor, pero también en contra. Y lo bonito de esto es que no necesariamente un camino tiene que llegar hasta el final, sino que si tú empiezas un camino, el momento en que tú decidas empoderarte de tu decisión, empoderarte de lo que tú quieres, lo puedes cambiar. Entonces ahí entra fuerza de voluntad y otras características que tienen que ver lastimosamente con cómo está desarrollado tu cerebro, ¿no? Con cómo se ha formado tu cerebro. Porque si ya vienes, digamos, con un embarazo que has sufrido agresiones, no te han nutrido adecuadamente, has tenido que muchas infecciones durante tus primeros años de vida, has tomado muchísimos medicamentos, ha habido muchas agresiones en tu micromundo al principio, ya lastimosamente eso sí tiene un costo a nivel de tu cerebro. Pero ese costo tampoco es algo que tú puedas o que sea imposible de cambiar. ¿Entiendes? Si mejoras, digamos, nutrición, si mejoras ejercicio, si mejoras red social de un niño que ha sufrido mucha toxicidad de inicio, hay una gran probabilidad de que saques a esa persona, ¿no? Ahora sí, es muy importante los primeros años de vida y hay un ejemplo que todo el mundo puede verlo, en YouTube también está, lo tenemos en Rumanía, ¿no? Ha habido una persona en Rumanía, un dictador, que lo que quería era aumentar la población de su país. Él decía que la solución para su país era aumentar la población. Entonces, y por ley dijo que las mujeres no podían abortar, pero tampoco podían no tener hijos. Entonces se anularon los métodos anticonceptivos y las familias tenían hijos, un montón. Llegó un momento en que las familias no podían mantener esos hijos. Entonces, el momento en que ya mantengo 5 hijos, el sexto, que no puedo decir que no, tengo que tenerlo por ley, no lo puedo mantener, el gobierno construyó orfanatos que recibían a todos esos que no eran huérfanos, sino eran hijos de familias que no los podían mantener. Lo malo era que había tantos niños en un momento y pocas personas que podían ayudar o cuidar a esos niños, que básicamente era como tener una fábrica de cunas con fábrica de niños y que les daban comida a determinado momento y por decirte les cambiaban pañal 2 veces al día. No había nadie que los levante, los bache, les quiera, les hable, les cante, nada. No había contacto, no había apego, ¿no es cierto? Una vez que esta dictadura cayó, y entraron, digamos, otros países, el país empezó a salir de esta coyuntura, estas personas, no en su totalidad, muchos de ellos fueron adoptados por países de otros, por gente de otros países, pero una gran parte de estos niños que habían vivido esto, con esta falta de apego, todos este momento tan peculiar en su vida, cuando crecieron y fueron adolescentes, ingresaron a lo que eran las pandillas, se volvieron agresivos y muchos de ellos murieron a edades muy jóvenes. Cuando se hicieron las autopsias de estos cerebros, se encontró que el cerebro, que tiene unas circunvoluciones, unas hendiduras, que son, mientras más tengas, mejor, más desarrollado está tu cerebro, más estimulado, estos cerebros eran lisos, ¿no? No en su totalidad, pero tenían muy poco de estas características del cerebro de manera de que se ve en la parte externa. Entonces, ¿qué es lo que se vio? Que el apego, el desarrollar en un ambiente enriquecido a un niño, el que tenga un contacto social son tan importantes para el desarrollo del cerebro. ¿Qué te está diciendo eso? La importancia de la epigenética en un momento que es crítico, que es la infancia, ¿no? Y que el problema se va a ver siempre a larga data, más adelante en la vida de todos. Por eso es muy importante que sepamos
cómo la influencia que tiene el medio ambiente sobre el desarrollo de las personas. Ahí vamos a entender, teniendo la historia de cada persona, vamos a entender un poco su conducta. A veces les digo a mis estudiantes, es fácil para ustedes decir, mi papá no me entiende, mi papá me riñe, mi papá es muy tosudo, mi papá o mi mamá son, no, son los peores padres que puedes tener, ¿no es cierto? Y yo les doy un consejo. Averigua la historia de tu papá o de tu mamá. Vinieron de una generación en que decir te quiero, abrazar, especialmente a los varones, no era algo muy común. Bien, especialmente entre varón, el papá que abrazaba o quería a su hijo no era algo muy macho, ¿no? Entonces lo que hacían era tratarlos un poco con distancia. Eso ha ido mejorando. Ahora los papás a ustedes los abrazan, ahora los apapachan y ustedes como padres van a ser diferentes con sus hijos. Pero ahora pregúntense antes de criticar a sus papás o a su mamá, ¿de dónde están viniendo? ¿De qué tipo de familias están viniendo? Eso, cómo te han criado, las conductas que has aprendido, ellos no las están poniendo en práctica contigo, o sea que sí están avanzando, están mejorando, ya te abrazan, ya te dicen y se preocupan por ti, tal vez algo que no hacían con ellos, ¿no es cierto? Pero también es parte de su desarrollo y también es parte de la epigenética, pero como ves, lo están cambiando, ¿eh? Y ustedes lo van a cambiar aún más. Entonces, esos no son determinismos, porque si fuera así, una conducta no la podrías cambiar, pero sí la podemos cambiar. Y para terminar, me gustaría contarles un experimento que se hizo justamente para saber lo que era un determinismo, algo innato, genético que no se puede cambiar, con algo que sí se puede cambiar, y es la epigenética, ¿no? Hicieron un experimento con dos grupos de ratas, unas ratas que eran buenas mamás y unas ratas que eran malas mamás. Ambas tuvieron su camada. Estas ratas buenas mamás siempre vienen de un linaje de buenas mamás y estas ratas malas mamás, un linaje de malas mamás. Las buenas mamás acicalan a sus crías, juegan con sus crías, las alimentan, les enseñan a buscar comida. Las malas mamás no lo hacen, las dejan y si sobrevives, bien, ¿ok? Entonces el experimento se basaba en demostrar que la crianza es innata. Si es innata y es heredable, es genética, o sea, pasa de generación a generación y no depende del medio ambiente, esto no debería alterarse. Lo que han hecho es que una vez que tuvieron las dos camadas, intercambiaron las camadas. Las ratitas bebés de las mamás que eran buenas fueron criadas por las ratas que eran malas mamás y viceversa, ¿no? Lo que se vio es en la segunda camada. Cuando esas crías tuvieron su propia camada, las que venían de un linaje de malas mamás habían aprendido a criar a sus bebés. Entonces se convirtieron en buenas mamás. Y las que venían de un linaje de buenas mamás ratitas se convirtieron en malas mamás ratitas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el ambiente, lo que vives, determina, o sea, condiciona, diré, un tipo de conducta, pero que se puede cambiar. Y la idea es esa, ¿no? Cambiar a bien tus conductas.